A partir de julio del 2023, Universal Analytics dejará de estar disponible y solamente tendremos la opción de utilizar Analytics 4. Existen muchas diferencias entre las plataformas de Analytics 4 y de Universal Analytics. En este vídeo veremos las diferencias principales para facilitar la migración de Universal Analytics a Analytics 4. Veamos cuáles son ahora rápidamente las principales diferencias y luego las profundizaremos. En primer lugar, la estructura de cuenta. Con Analytics 4 no disponemos de vistas, solamente nivel cuenta y nivel propiedad. Luego también el modelo de medición es completamente distinto. Universal Analytics estaba basado en PageViews y Google Analytics 4 posee un modelo de medición basado exclusivamente en eventos. Google Analytics 4, debido a estas diferencias en el modelo de medición, también ha eliminado el límite de hits que teníamos con Universal Analytics. Es decir, que podemos utilizar Analytics 4 de forma ilimitada en cuanto a los hits. Y por último, y esta es una de las grandes diferencias y en mi opinión es de lo más importante, Google Analytics 4 ofrece conexión gratuita con BigQuery. Esto es muy importante, ya que anteriormente solo estaba disponible para cuentas premium de Universal Analytics. Esta es la estructura de una cuenta de Universal Analytics. Podemos ver que tenemos en la primera columna el nivel cuenta, en la segunda columna el nivel propiedad y en la tercera columna el nivel vista. Esta es la estructura clásica de una cuenta de Analytics. En cambio, la estructura de Analytics 4 es directamente nivel cuenta y luego nivel propiedad. No existen las vistas. En Universal Analytics, cada propiedad posee un identificador único para su implementación. Por ejemplo, si deseamos hacer seguimiento de 10 dominios distintos y crear una propiedad para cada dominio, cada una de esas propiedades tenía un identificador único que luego deberíamos implementar en cada uno de los dominios correspondientes para poder ir recopilando la información de forma correcta. En Analytics 4 esto es diferente. Podemos crear múltiples flujos de datos para una misma propiedad. Es decir, que no necesitamos 10 propiedades distintas para hacer seguimiento de 10 dominios diferentes, sino que podemos tener una misma propiedad con 10 flujos de datos. Cada uno de los flujos de datos tiene un identificador que debemos implementarlo para poder empezar a recopilar la información. El modelo de medición ha cambiado totalmente. El modelo de medición de Universal Analytics se encontraba basado en PageViews, mientras que el modelo de medición de Analytics 4 está basado en eventos. Es decir, que todas las actividades registradas que fueron realizadas por un usuario se miden como eventos. Esto nos permite obtener información mucho más detallada, porque cada evento puede tener parámetros adicionales. Esto no era posible anteriormente en Universal Analytics. En Universal Analytics teníamos muchos tipos de hits, como por ejemplo PageView, eventos, social, e-commerce, etc. Sin embargo, en el modelo de medición de Analytics 4, todos estos tipos de hits se reemplazan por eventos. Sencillamente, solamente existen los eventos con sus parámetros e información adicional que deseamos añadir. Esto hace que el modelo de medición de Analytics 4 sea mucho más flexible que el de Universal Analytics. Universal Analytics tenía una actividad limitada a 10 millones de hits mensuales para la versión gratuita. Analytics 4 no tiene un límite de hits, sino que se pueden medir hasta 500 eventos al mismo tiempo en una cuenta. Esto normalmente basta y sobra. Por último, Google Analytics 4 posee conexión gratuita con BigQuery. Anteriormente solamente estaba disponible para la versión premium de Google Analytics llamada Google Analytics 360. Más o menos el coste de Google Analytics 360 está alrededor de los $100.000 por año. Varía, depende de muchos factores, pero eso es un número que podemos tener en mente.
Por lo cual, esta conexión gratuita con BigQuery, creo yo, es el principal diferencial, más allá del modelo de mención obviamente, con respecto a Universal Analytics. BigQuery permite almacenar los datos de Google Analytics 4, digamos, los datos crudos en una base de datos, y luego podemos consultar esa base de datos sin problemas de muestreo, que este es un problema clásico de la versión gratuita de Google Analytics. Con Analytics 4 simplemente conectamos nuestra cuenta Analytics 4 con una cuenta de BigQuery, empezamos a recopilar toda la información cruda y luego podemos utilizar esos datos para los que querramos. Es realmente un cambio muy grande poder poner en mano de prácticamente cualquier sitio web la posibilidad de almacenar toda esta información en BigQuery. BigQuery es una plataforma paga, pero no es muy caro. La verdad es algo que vale totalmente la pena implementar si es que empezamos a trabajar con Analytics 4. Si es que aún no has implementado una cuenta de Analytics 4, te invito a que la crees y que la vincules con una cuenta de BigQuery. Cualquier duda o pregunta sobre el video pueden comentar. Voy a estar respondiendo en los comentarios. En la descripción pueden encontrar más información sobre mis cursos de LinkedIn Learning para profundizar en diferentes temas de marketing digital. Y suscríbanse al canal para recibir más novedades, tips y tutoriales de marketing digital.